Mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional, compartiendo con ustedes cada mañana el poder de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda, les doy una cordial bienvenida. Muy buenos días a todos los hermanos que nos acompañan a través de radiogénesis.tv y para los hermanos que nos acompañan en las horas de la tarde a través de Vivo para Cristo TV. Saludo cordial para todos ustedes. Tema de la semana: el tema de la guerra espiritual. ¡Wow! Un tema apasionante. Todos los días, en nuestro diario vivir, al entrar y salir a nuestra jornada del día, estamos enfrentados a una guerra espiritual, a una guerra que posiblemente no la vemos físicamente, pero que sin lugar a dudas en nuestro entorno nos está atacando diariamente. Hay algo que debemos tener presente muy importante cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Todos los creyentes, sin excepción, estamos diariamente bajo ataque. ¡Wow! Esto es muy fuerte. Muchos de ustedes dirán, bueno, yo estoy cubierto con la sangre del Cordero. Es una frase que comúnmente repetimos. Otros decimos, según Romanos, según el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el verso 9, yo he recibido ya al Señor en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, por lo tanto soy salvo. Otros dirán, bueno, yo todas las mañanas antes de salir hago una oración. ¿Cuál es la oración? Padre, bendíceme, amén. Y otros dirán, bueno, yo soy una persona que lleva ya muchos años en la vida de la iglesia y pues mi antigüedad en el ministerio me tiene libre de toda debilidad, de todo ataque. Bien, mis hermanos, pues vamos a empezar a entender en esta semana qué es lo que está pasando en la vida de los creyentes bajo ataque. Esta es una batalla, esta es una guerra que diariamente vivimos. Y para ir a una guerra, para estar en una batalla, necesitamos evidentemente estar preparados. Por favor, preparados. Nadie va a una guerra sin armamento, nadie va a una guerra sin una protección, nadie va a una guerra, ningún ejército se va a una guerra si no tiene la formación, la preparación, la disciplina, la actitud de enfrentar al enemigo. Así es que, mis amados hermanos, muchos hemos vivido experiencias a lo largo de la vida de la iglesia y es importante que nos demos cuenta que enfrentar a nuestro enemigo Satanás, recuerden que Satanás es el enemigo de Dios. Pero como Satanás sabe que con Dios no puede hacer absolutamente nada, entonces Satanás se encargará de atacar ¿a quién? A su ejército, a los soldados, a los hombres y mujeres en la vida de la iglesia, en el ministerio. Y dijimos, por lo tanto, que cuando estamos bajo ataque, y aquí hay algo muy interesante, más que ir a enfrentar al enemigo, más que buscar un lugar, un campamento donde atacarlo, la palabra nos enseña lo importante y la importancia de estar a la defensiva. Por lo tanto, dice la palabra defensiva aquí en la expresión que utiliza, y ya vamos a ir al texto bíblico, nos dice resistir al diablo. Fíjese que la palabra no dice ataquemos al diablo, no dice enfrentemos al diablo, dice resistid su ataque y él huirá de ustedes. Por lo tanto, cuando hablamos de este tema, nos vamos a enfocar durante la semana en el libro de los Efesios, en el capítulo 6 y en el verso 10. Por favor, acompáñenme a este texto del libro de Efesios en el capítulo 6. Este título en el libro de los Efesios, Éfeso, recuerden que Éfeso sería interesante que estudiáramos esta ciudad también, Éfeso, una ciudad ubicada hoy Turquía. La ciudad de Éfeso, una ciudad extremadamente importante por su comercio, por sus actividades comerciales, pero había algo muy importante en Éfeso, y es precisamente allí donde se encuentra el templo de Artemisa. ¿Quién es Artemisa? Artemisa es una diosa griega, la diosa griega de la caza, la diosa griega de la luna, y todo esto es importante. Todo esto es extremadamente importante, porque si un ejército, un hombre de Dios, un soldado del ejército de Dios no identifica el lugar, el entorno en el cual desarrolla su actividad, entonces si no conocemos cuáles son
los principados, las huestes, los gobernantes que se encuentran en esa área, entonces estamos en serios problemas. Por eso es muy importante y vamos a utilizar durante la semana algunos términos o expresiones muy comunes de un ejército en la guerra, como por ejemplo una cartografía. ¿Qué es una cartografía? La cartografía es ubicar dentro de un plano el lugar, la ciudad donde nos encontramos. Yo le quiero invitar a esto con mucha atención. Cuando las personas hoy nos movemos de un lugar a otro y lo hacemos sin ninguna dirección, es decir, sin un propósito determinado por Dios, las gentes simplemente cambian de ciudad. Bueno, en esta ciudad las cosas no están bien, me voy de esta ciudad, buscaré mejores lugares en otro sitio y deciden salir. Muchos dicen, no, es que en este país la situación es muy delicada, en este país ya no me acomodo, ya no encuentro lugar para mí en esta nación. Entonces visitaré otra nación porque sé que en Europa o en España o en América las cosas están mejor. No piense de esa manera. Es muy importante que avancemos en una cartografía, pero no una cartografía humanamente hablando, una cartografía desde el punto de vista espiritual. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, por favor escúcheme esta expresión, cuando nosotros nacemos de nuevo, nacer de nuevo, observen que el niño cuando nace, un bebé cuando nace, si me permiten la expresión, desprotegido, es decir, nace desnudo. Y al nacer desnudo, pues empieza el proceso de los padres para darle cobertura, para darle atención, para darle cuidados, y pasarán años y años en los que diariamente papá y mamá estarán allí con ese bebé, alimentándolo, preparándolo, organizándolo, formándolo, estableciéndolo, fundamentándolo. Estoy hablando a personas, espero que me estén captando la comparación, el símil que estoy tratando de expresar. Si tú eres una persona que lleva apenas un mes o unos días o algunos años en la vida de la iglesia y te sientes muy fortalecido porque conoces 2 o 3 citas bíblicas, déjame decirte, eres un bebé, absolutamente un bebé espiritual. Y así como el nacimiento de ese bebé, estás completamente desnudo. Miren, el ejemplo más claro y típico que podemos tratar es la vida propia de Yeshua. Nace en una condición humilde y la Biblia nos enseña que él crecía en estatura y en sabiduría. Y la Biblia nos enseña que fue bautizado a su edad de 30 años y dice la palabra que una vez fue bautizado, inmediatamente fue llevado al desierto y enfrentado a su enemigo Satanás. De la batalla que enfrentó allí, inmediatamente sabemos que él salió victorioso. Pero observen, pasaron 30 años de su vida formándose, estableciéndose, y estamos hablando del Hijo del Padre Eterno. Cuando nosotros venimos a la vida de la iglesia y apenas comenzamos los primeros caminos, los primeros principios de la iglesia, parece ser que nos sentimos muy fortalecidos, nos sentimos muy espirituales, pero por favor, tenga cuidado y no caiga. De tal manera que para hablar de armadura, para hablar de guerra espiritual, para hablar del diario vivir, necesitamos entender que no es suficiente levantarnos en la mañana y decir, Padre Dios, bendíceme, salgo a mi trabajo, guárdame y líbrame de todo mal. Esto no es guerra espiritual y esto no es una armadura espiritual. Así es que esta semana hablaremos sobre este tema, un tema, repito, apasionante, porque no nos podemos quedar como bebés comiendo alimento leche, alimento blando, porque todavía no estamos preparados para comer alimento sólido. Hoy, lastimosamente, vemos con tanta facilidad a tantos hermanos hablar de guerra espiritual, hablar de enfrentar demonios, principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernantes, y echar fuera demonios. Y recuerden que aún los discípulos trataron de echar fuera demonios, y el Señor dice la palabra, este demonio no sale si no es mediante oración y ayuno. Y hoy encontramos a tantas personas que salen a las calles a imponer manos, a declarar esa guerra espiritual, a echar fuera demonios, si tan ni siquiera tienen la más mínima capacidad
de estudio y de preparación en la palabra. ¿Qué quiero significar con todo esto? Aunque parezca un poco fuerte lo que estoy mencionando. Saben, hoy nos limitamos, los nuevos creyentes, los nacidos de nuevo, nos limitamos simplemente a ir a una congregación el día domingo o el día sábado, según, y recibir una palabra de 1 hora, 30 minutos en un servicio y creemos que estamos haciendo la gran obra. Creemos, psicológicamente creemos que pertenecemos a esa gran familia de Dios, a ese ejército de Dios. Pero lastimosamente ese no es el proceso. Y permítame hacer la correlación con un ejército en cualquier país. Un ejército requiere que se incorporen hombres jóvenes, hombres fuertes, hombres con capacidad, hombres que se preparen, que formen parte de ese equipo y empiezan un proceso de disciplina que puede tardar meses o incluso años. Cuando un ejército está completamente organizado, físicamente, anímicamente, corporalmente, materialmente en el sentido del armamento, de las prendas y de todo cuanto debe ser utilizado, y está preparado en su contextura física para enfrentar al enemigo, después de varios años de preparación en diferentes escalas, entonces el ejército determinará si ese hombre, si ese soldado está debidamente preparado para ser enviado a una guerra. Muchos de los que parten a una guerra, aún teniendo una gran preparación, son víctimas del enemigo. Entonces, si entendemos el concepto de guerra, nos daremos cuenta que esto no se trata de llevar 1 año, o 2, o 5, o 20 años en la vida de una iglesia. El fundamento de la guerra espiritual y el fundamento del libro de Efesios en el capítulo 6 y en el verso 10, hablándonos de la armadura de Dios. Es tan fácil aparentemente hablar de la armadura de Dios, pero es tan profundo el contenido de ese tema, que el apóstol Pablo, estando en Éfeso precisamente, preso por la circunstancia de predicar el evangelio, fue puesto preso allí en Éfeso y no estaba propiamente en este momento en una cárcel de barrotes, estaba en una casa que pertenecía al gobierno romano y vigilado por los soldados romanos. Y estando precisamente Pablo allí en aquella ciudad de Éfeso, escribe cartas que son de las cartas que hoy conocemos. Y observando Pablo a los soldados romanos que lo custodiaban, es entonces cuando Pablo empieza a escribir este texto del libro de los Efesios en el capítulo 10 y hacer una comparación entre la armadura del soldado romano y la vida espiritual. Entendamos entonces para este momento que Roma, el imperio romano, había formado, había establecido, había preparado hombres, miles de hombres preparados para la guerra, hombres que no tenían ningún tipo de consentimiento frente al enemigo, hombres que no estaban dispuestos a ser sobornados, hombres que tenían fidelidad, compromiso, pacto, juramento al emperador romano. Era su vida pertenecer a Roma, era su vida morir por Roma, era su vida entregar todo cuanto fuera necesario para que el poderío del imperio romano se extendiera al punto de la manera como esto sucedió. ¿Cuál fue el gran éxito del emperador y cuál fue el gran éxito de la conquista de Roma? Sin lugar a dudas, la preparación que habían recibido sus soldados de guerra que estaban absolutamente dispuestos, preparados para entregar su vida a favor o en favor del imperio romano. Haciendo esta comparación, entonces nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a enfrentar al enemigo y a entregar nuestra vida en favor del poder de la palabra? Y allí es donde ya estamos fallando. Hemos visto entonces cómo hoy no se predica una palabra conforme al contexto de la Biblia. Hoy se predica una palabra conforme al contexto humanista, agradable,
Los predicadores se predican palabra en el que la gente no se incomode, en el que la gente no se moleste, en el que la gente pueda tener la libertad de vivir en una congregación a su manera, bajo su comodidad. Por lo tanto, mis amados hermanos, el campo de guerra que estamos enfrentando está contaminado. ¿Por qué? Porque sus soldados no visten la armadura y los que la visten no la saben vestir. De tal manera que el campo de guerra hoy es una batalla que estamos en una situación extremadamente crítica. Por eso, el propósito del tema durante esta semana, y estoy haciendo una introducción a donde quiero llegar, a donde vamos a llegar esta semana, es que la iglesia necesita de hombres y mujeres debidamente preparados. Debidamente preparados. Hoy vemos a tanta gente levantarse en los ministerios cuando apenas llevan unos cuantos días o meses, y entonces les llamamos profetas, les llamamos apóstoles, les llamamos ministros de Dios, cuando ni siquiera tienen un mínimo básico conocimiento de la palabra. Entonces, mis amados hermanos, estamos enfrentando enemigos de guerra sin tener el armamento ni la preparación adecuada. Efesios capítulo 6, verso 10, va a ser nuestro tema de semana. Y en este tema vemos cómo el apóstol, repito, empieza a describir cada una de las partes que conforman la armadura de este hombre, el soldado romano. Dicen los estudiosos de la historia que aún los emperadores, cuando se colocaban frente a las legiones, aquí hablamos de legiones que son miles de hombres, que los emperadores frente a las legiones de sus soldados romanos, al verlos, decían: wow, el solo ver a mis soldados romanos me produce temor, solamente ver la presencia de mis soldados. La pregunta es, ¿será que con nuestra presencia, hablando desde el punto de vista espiritual como soldados de guerra en el espíritu, podemos atemorizar al enemigo afuera? ¿O será que el enemigo, cuando nos ve, simplemente nos trata con una palabra cualquiera que sea y nos ofende y nos humilla? Y entonces encontramos situaciones almáticas que nos producen temor o ira o contienda. Y la palabra nos dice: no es necesario que los enfrenten. Dice la palabra, es necesario que los resistan, porque el diablo huirá. Así es que Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este no es el poder de los hombres. Este no es el poder del intelecto humano. Este no es el poder de una palabra de ánimo. Este no es el poder de creer que lo podemos hacer. Es necesario fortalecernos en la palabra. Un soldado de Dios debe ante todo estar fortalecido en el poder de la palabra viva, eficaz, penetrante. Dice el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Observe aquí, lo vamos a ver en el transcurso de la semana, definiremos algunas expresiones. La palabra acechanzas, porque nuestro enemigo Satanás, dice la palabra, está como león rugiente, acechando, buscando la manera de destruirte, buscando la manera de atacarte, buscando la manera de apartarte completamente del propósito y el llamamiento para el cual Dios te ha llamado. Porque la lucha que nosotros tenemos, mis amados hermanos, no es una lucha, dice esta palabra, contra carne ni sangre. La lucha que tú tienes no es con tu pastor, con tu hermano o hermana en la congregación. La lucha que tienes no es contra tu esposo, contra tu esposa. La lucha que tú tienes no es contra tus hijos, contra el director de la escuela o el comandante de la policía. No, esa no es una lucha contra carne. Dice la palabra que esta lucha es contra principados. Necesitamos definir entonces qué son principados. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis amados, la guerra que tenemos no es una guerra física, es una guerra totalmente espiritual. Por lo tanto, en esta semana,
El tema propuesto ha sido la batalla, la guerra espiritual y la importancia de que cada uno de los hombres y mujeres en la vida de la iglesia, en el ministerio, estemos realmente vestidos con la armadura de Dios en cada una de sus componentes, pero no simplemente creer con una pequeña oración: "Oh, Señor, bendíceme, guárdame, llévame con bendición y tráeme", porque regresamos totalmente abatidos, totalmente cansados y totalmente lastimados. La guerra espiritual y la armadura de Dios va mucho más allá de decir soy cristiano o soy creyente. Va mucho más allá de creer que llevo 10 años en la vida de la iglesia y eso es suficiente. No, porque pues si llevas mucho tiempo en la vida de la iglesia, ten cuidado y no caigas. Este es un tema maravilloso, es un tema apasionante. Tenemos que ir parte a parte, muy despacio en el transcurso de la semana, para que encontremos que un verdadero ejército, conforme al propósito y al llamamiento de Dios, se fundamenta y se establece a través precisamente del estudio bíblico devocional. Un soldado en la guerra todos los días se prepara, todos los días se adiestra, todos los días se capacita. Y es lo que estamos haciendo aquí en Estudio Bíblico Devocional. Mis amados, preparémonos para esta semana. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por compartir esta enseñanza y shalom, un muy buen día, preparados para esta guerra espiritual. Bendiciones.